Vamos a empezar con el tema de acero. Es un poco más corto. ¿Por qué? Porque el acero es un material de construcción que no se produce artesanalmente, por así decirlo. No existe el acero de construcción artesanal. No existe un acero que ustedes duden de su procedencia, ¿de acuerdo? La mayoría de productores, por no decir todos de acero, cumplen con todas las normas, las ACTM, sus grados de afluencia y todo ello. Un poco de contexto. El concreto es un material de construcción muy fuerte, muy resistente a la compresión. En cambio, el acero a la flexión. Juntos, conforman, conciben lo que es el concreto armado. Es un material resistente a la compresión y a la flexión, principalmente. Soportan dos tipos de fuerza. Como lo pueden ver en concreto armado, la fuerza por sismo y la fuerza por peso de propio de la estructura. ¿Alguien sabe cuál es la longitud de una varilla de acero? ¿Con qué longitud se comercializa? 9 metros. ¿Alguien sabe cómo se realiza el pedido del acero? ¿Cómo realizan su pedido? En una obra de por peso, ¿no? Por ejemplo, en los metrados, ustedes cuando hayan realizado un metrado de acero, que es el más, como les comenté ya, el más importante, ustedes realizan el metrado lineal, ¿cierto? De las barras, los traslapes, los empalmes y, por ejemplo, los estribos también. Ven cuánto entra en toda esa vuelta de estribo. Luego de hacer ese cálculo lineal, lo transforman a peso, ¿de acuerdo? Y siempre añadiéndole el 5%. Nunca se olviden de eso. Siempre deben de añadirle ¿cómo se llama? De seguridad, de merma, ¿de acuerdo? ¿Alguien sabe para qué sirven las corrugas? Es lo que crean, ¿no? Crean más área de contacto. Crean área de contacto entre el acero y el concreto, creando un material entre los dos, un material homogéneo, un material que se va a comportar de manera igual, por así decirlo. Un poco más que todo, por ejemplo, una marca, les pongo acá la marca más conocida que se comercializa localmente, el Lanceros Arequipa, algo típico que tienen todas las barras, independiente de la marca. Claro, acá, bueno, doble A y de Lanceros Arequipa, acá va más que todo el logo de la marca. El grosor en pulgadas y el grado de afluencia, una característica importante del acero de construcción. Como les comenté, ustedes tienen que hacer las conversiones de metro lineal a peso dependiendo de su proveedor, ¿de acuerdo? Acá esa es la tabla que nos brinda Aceros Arequipa para hacer la conversión de metro lineal a kilogramos, para hacer el pedido. Unas consideraciones para tener con el acero en obra. Primero, evitar el contacto del acero con el suelo. Proteger de la lluvia y de la humedad. Cubrir con una bolsa. ¿De acuerdo? Perdón. ¿Alguien sabe cuál es el agente? ¿Cuál es el agente principal que ocasiona la corrosión del acero? ¿Qué quería llevar? Muchos de ustedes, bueno, la mayoría de personas, creen, creen que la principal agente de corrosión, lo único que va a corroer el acero es la humedad, la lluvia, ¿cierto? Ustedes pueden ver, por ejemplo, en la casa de sus vecinos, los arranques de los últimos pisos, algunos los envuelven en plástico, les ponen botellas invertidas para evitar, según ellos, la corrosión. Pero el principal agente que corroe el acero es el oxígeno, ¿de acuerdo? Ya dependiendo, si vives en una zona urbana, empieza a hacer por ejemplo, el CO2 y los sulfatos, cloruros, dependiendo del ambiente, ¿cierto? Estos sulfatos, cloruro es muy importante, por eso se le recomienda evitar el contacto del acero con el suelo. Proteger de la lluvia, el agua es un agente que agiliza la oxidación, y cubrir con una bolsa de plástico, ¿de acuerdo? Las barras, una vez dobladas, no pueden ser enderezadas, ¿ok? Es muy importante. Los maestros fierreros, sus fierreros, ya saben esto. Una barra, ellos no pueden cometer el error de doblar una barra, equivocarse por 1 o 2 centímetros, desdoblar y volver a doblar donde debería ser. Está totalmente prohibido. Los maestros ya saben que esa barra debe ser descartada, ¿de acuerdo? Por ello, al momento de iniciar sus labores, los maestros fierreros son muy meticulosos. Incluso les van a ir a pedir planos a ustedes, detalles del armado. Van a decir, ingeniero, tengo unas dudas acá. Necesito estos planos para no equivocarme, para no desperdiciar el material. Cuando trabajen con acero, tienen que saber que el acero es lo más caro en la obra, ¿de acuerdo? Pero ellos ya saben su trabajo.
Otra, no se deberá soldar para unir barras. Para completar la longitud de una barra no se puede permitir que se realice mediante soldado. Una barra de construcción se puede utilizar si es que tiene poca oxidación, siempre y cuando el acero oxidado mantenga sus propiedades de resistencia y su peso no se vea disminuido, ¿de acuerdo? Hay un peso mínimo solicitado por norma, que por ejemplo lo pone acá el contratista, perdón, el proveedor. Peso mínimo, ¿cierto? 0.207, 0.222. En pocas palabras, se podría permitir esta pérdida de peso en obra. Se calcula ello, ¿cierto? Antes de usar una barra que esté oxidada en construcción, se debe limpiar el óxido superficial, ya sea con una escobilla metálica, por ejemplo, o con una lija. Segundo, verificar el peso mínimo exigido, como les mostré anteriormente. Ese es del proveedor. Hay que revisar en la norma cuál es el peso mínimo exigido también. Como les comento, perdón, hay tecnología, ¿de acuerdo? En estructuras, por ejemplo, en estructuras que ustedes vayan a vaciar cerca al mar o en zonas de alta presencia de CO2, por ejemplo, para evitar la carbonatación, se puede utilizar, por ejemplo, este aditivo, ya lo he puesto acá, un inhibidor de corrosión. Hay dos tipos de inhibidores, los que se colocan a la mezcla y los que se colocan al concreto post vaciado. ¿De acuerdo? Este se le coloca a la mezcla. Se le añade directamente a la mezcla de concreto antes de ser vaciado, crea una capa impermeabilizante, empieza a sellar los poros interiores, lo cual evita que los agentes patógenos, los agentes dañinos del exterior ingresen al concreto y lleguen a afectar al acero. El inhibidor de corrosión post vaciado, por así decirlo, es como una capa de curado que se le impregna y posteriormente a la estructura vaciada, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las diferencias, ventajas? En caso del inhibidor de corrosión que se le añade al concreto durante la mezcla, solo se necesita agregar una vez, ¿de acuerdo? Ya eso dura para toda su vida útil. En cambio el otro, el post-corrosión, dura más o menos 4 o 5 años y se debe volver a aplicar otra capa de inhibidor, ¿de acuerdo? Este es preventivo y el otro es para arreglar un problema que ya se ocasionó en obra.